El mundo antiguo era un tablero de poder donde los reyes se movían como piezas de ajedrez, pero en las sombras había hombres que jugaban un juego diferente. No llevaban coronas, ni ejércitos, ni decretos. Solo tenían palabras, y esas palabras, pronunciadas con fuego, sacudieron los cimientos de imperios. Eran los apóstoles, los elegidos, los que caminaron sobre el polvo de los caminos con un mensaje que los reyes no podían silenciar. Pedro, el pescador que se convirtió en roca, se paró ante el Sanedrín y les dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. No era una petición, era una declaración de guerra espiritual. Los sumos sacerdotes se estremecieron, pero el mensaje ya había sido lanzado. En Roma, donde el César era Dios, Pablo, el perseguidor convertido, se plantó ante el tribunal y proclamó: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Las palabras resonaron en los mármoles del imperio, y los gobernantes supieron que no era solo un hombre, era una idea que no podía ser crucificada. Los apóstoles no buscaban poder, pero el poder los encontró. No alzaron espadas, pero sus palabras cortaron más profundo que cualquier acero. Los reyes temblaron, porque sabían que no luchaban contra carne y sangre, sino contra algo más grande. Y así, mientras los imperios caían, el mensaje de los apóstoles seguía en pie, inquebrantable, como la promesa de un Dios que no se deja vencer. Los apóstoles no eran hombres comunes. Eran pescadores, recaudadores de impuestos, un médico, un cobrador de impuestos, un hombre que dudaba y otro que negaba. Pero cuando el Espíritu de Dios los tocó, se convirtieron en una fuerza imparable. No tenían ejércitos, ni oro, ni legiones. Solo tenían la palabra de un hombre que había sido crucificado y que ahora vivía. Y esa palabra era más poderosa que cualquier espada. Pedro, el que había negado a Jesús 3 veces, se paró ante el Sanedrín y les dijo: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. No era una amenaza, era una declaración. Y los líderes religiosos de Israel supieron que algo había cambiado. Porque Pedro ya no temblaba. Pedro ya no se escondía. Pedro hablaba con la autoridad de aquel que había resucitado. Y entonces vino el rey Herodes. Un hombre que había decapitado a Juan el Bautista, que había masacrado a niños inocentes, que gobernaba con puños de hierro. Pero cuando Herodes vio que la palabra de Dios crecía, decidió actuar. Arrestó a Pedro. Lo encadenó entre 2 soldados. Lo dejó en una celda custodiada por 4 guardias. Pero esa noche, un ángel del Señor entró en la prisión. El mundo antiguo era un tablero de poder donde los reyes se movían como piezas de ajedrez, pero en las sombras había hombres que jugaban un juego diferente. No llevaban coronas, ni ejércitos, ni decretos. Solo tenían palabras, y esas palabras, pronunciadas con fuego, sacudieron los cimientos de imperios. Eran los apóstoles, los elegidos, los que caminaron sobre el polvo de los caminos con un mensaje que los reyes no podían silenciar. Pedro, el pescador que se convirtió en roca, se paró ante el Sanedrín y les dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. No era una petición, era una declaración de guerra espiritual. Los sumos sacerdotes se estremecieron, pero el mensaje ya había sido lanzado. No había vuelta atrás. En Roma, donde el César era Dios, Pablo, el perseguidor convertido, se plantó ante el tribunal y proclamó: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Las palabras resonaron en los mármoles del imperio, y los gobernantes supieron que no era solo un hombre, era una idea que no podía ser crucificada. Los apóstoles no buscaban poder, pero el poder los encontró. No alzaron espadas, pero sus palabras cortaron más profundo que cualquier acero. Los reyes temblaron, porque sabían que no luchaban contra carne y sangre, sino contra algo más grande. Y así, mientras los imperios caían, el mensaje de los apóstoles seguía en pie, inquebrantable, como la promesa de un Dios que no se deja vencer.
Los apóstoles no eran hombres comunes. Eran pescadores, recaudadores de impuestos, un médico, un cobrador de impuestos, un hombre que dudaba y otro que negaba. Pero cuando el Espíritu de Dios los tocó, se convirtieron en una fuerza imparable. No tenían ejércitos, ni oro, ni legiones. Solo tenían la palabra de un hombre que había sido crucificado y que ahora vivía. Y esa palabra era más poderosa que cualquier espada. Pedro, el que había negado a Jesús 3 veces, se paró ante el Sanedrín y les dijo: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. No era una amenaza, era una declaración. Y los líderes religiosos de Israel supieron que algo había cambiado. Porque Pedro ya no temblaba. Pedro ya no se escondía. Pedro hablaba con la autoridad de aquel que había resucitado. Y entonces vino el rey Herodes. Un hombre que había decapitado a Juan el Bautista, que había masacrado a niños inocentes, que gobernaba con puños de hierro. Pero cuando Herodes vio que la palabra de Dios crecía, decidió actuar. Arrestó a Pedro. Lo encadenó entre 2 soldados. Lo dejó en una celda custodiada por 4 guardias. El mundo antiguo era un tablero de poder donde los reyes se movían como piezas de ajedrez, pero en las sombras había hombres que jugaban un juego diferente. No llevaban coronas, ni ejércitos, ni decretos. Solo tenían palabras, y esas palabras, pronunciadas con fuego, sacudieron los cimientos de imperios. Eran los apóstoles, los elegidos, los que caminaron sobre el polvo de los caminos con un mensaje que los reyes no podían silenciar. Pedro, el pescador que se convirtió en roca, se paró ante el Sanedrín y les dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. No era una petición, era una declaración de guerra espiritual. Los sumos sacerdotes se estremecieron, pero el mensaje ya había sido lanzado. No había vuelta atrás. En Roma, donde el César era Dios, Pablo, el perseguidor convertido, se plantó ante el tribunal y proclamó: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Las palabras resonaron en los mármoles del imperio, y los gobernantes supieron que no era solo un hombre, era una idea que no podía ser crucificada. Los apóstoles no buscaban poder, pero el poder los encontró. No alzaron espadas, pero sus palabras cortaron más profundo que cualquier acero. Los reyes temblaron, porque sabían que no luchaban contra carne y sangre, sino contra algo más grande. Y así, mientras los imperios caían, el mensaje de los apóstoles seguía en pie, inquebrantable, como la promesa de un Dios que no se deja vencer. Los apóstoles no eran hombres comunes. Eran pescadores, recaudadores de impuestos, un médico, un cobrador de impuestos, un hombre que dudaba y otro que negaba. Pero cuando el Espíritu de Dios los tocó, se convirtieron en una fuerza imparable. No tenían ejércitos, ni oro, ni legiones. Solo tenían la palabra de un hombre que había sido crucificado y que ahora vivía. Y esa palabra era más poderosa que cualquier espada. Pedro, el que había negado a Jesús 3 veces, se paró ante el Sanedrín y les dijo: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. No era una amenaza, era una declaración. Y los líderes religiosos de Israel supieron que algo había cambiado. Porque Pedro ya no temblaba. Pedro ya no se escondía. Pedro hablaba con la autoridad de aquel que había resucitado. Y entonces vino el rey Herodes. Un hombre que había decapitado a Juan el Bautista, que había masacrado a niños inocentes, que gobernaba con puños de hierro. Pero cuando Herodes vio que la palabra de Dios crecía, decidió actuar. Arrestó a Pedro. Lo encadenó entre 2 soldados. Lo dejó en una celda custodiada por 4 guardias. El mundo antiguo era un tablero de poder donde los reyes se movían como piezas de ajedrez, pero en las sombras había hombres que jugaban un juego diferente. No llevaban coronas, ni ejércitos, ni decretos. Solo tenían palabras, y esas palabras, pronunciadas con fuego, sacudieron los cimientos de imperios. Eran los apóstoles, los elegidos,
los que caminaron sobre el polvo de los caminos con un mensaje que los reyes no podían silenciar. Pedro, el pescador que se convirtió en roca, se paró ante el Sanedrín y les dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. No era una petición, era una declaración de guerra espiritual. Los sumos sacerdotes se estremecieron, pero el mensaje ya había sido lanzado. No había vuelta atrás. En Roma, donde el César era Dios, Pablo, el perseguidor convertido, se plantó ante el tribunal y proclamó: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Las palabras resonaron en los mármoles del imperio, y los gobernantes supieron que no era solo un hombre, era una idea que no podía ser crucificada. Los apóstoles no buscaban poder, pero el poder los encontró. No alzaron espadas, pero sus palabras cortaron más profundo que cualquier acero. Los reyes temblaron, porque sabían que no luchaban contra carne y sangre, sino contra algo más grande. Y así, mientras los imperios caían, el mensaje de los apóstoles seguía en pie, inquebrantable, como la promesa de un Dios que no se deja vencer. Los apóstoles no eran hombres comunes. Eran pescadores, recaudadores de impuestos, un médico, un cobrador de impuestos, un hombre que dudaba y otro que negaba. Pero cuando el Espíritu de Dios los tocó, se convirtieron en una fuerza imparable. No tenían ejércitos, ni oro, ni legiones. Solo tenían la palabra de un hombre que había sido crucificado y que ahora vivía. Y esa palabra era más poderosa que cualquier espada. Pedro, el que había negado a Jesús 3 veces, se paró ante el Sanedrín y les dijo: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. No era una amenaza, era una declaración. Y los líderes religiosos de Israel supieron que algo había cambiado. Porque Pedro ya no temblaba. Pedro ya no se escondía. Pedro hablaba con la autoridad de aquel que había resucitado. Y entonces vino el rey Herodes. Un hombre que había decapitado a Juan el Bautista, que había masacrado a niños inocentes, que gobernaba con puños de hierro. Pero cuando Herodes vio que la palabra de Dios crecía, decidió actuar. Arrestó a Pedro. Lo encadenó entre 2 soldados. Lo dejó en una celda custodiada por 4 guardias.